terminas no disfrutando el día y esperando que el día pase para tener un día mejor. Y eso es lo que hablamos de conciencia dentro de la educación. Hoy, aprender necesita del error. Nuestra inteligencia no está reducida a la capacidad de retención, que no tiene nada que ver de un CI, de un coeficiente intelectual. Yo no puedo, tú, este día, abrirte con una llave, con una paleta, pero te puedo fregar. Te jodo todo. Y esa estrategia es la que deben tener y debemos tener los maestros, y nosotros estamos, digamos, creando esa conciencia. Entonces te damos herramientas, no para que tú fanes, sino simplemente para que la pases más bacano. Si el maestro recupera el goce de estar ahí con los estudiantes, esta vaina se nos va para otro nivel. Tener a los peores padres del mundo no significa que vamos a vivir una vida sin propósito. Hay de hecho un propósito detrás de haber tenido a los peores padres del mundo, entre comillas, porque no son los peores padres del mundo. De eso vamos a hablar el día de hoy con Marco Turbay. Marco, bienvenido a Entre Blanco y Negro. Muchas gracias. Es un gusto estar acá. Gracias a ti por venir, por compartirnos este tema que sé que llevas un tiempo trabajando. Antes de entrar en materia, nosotros siempre hacemos una pequeña exploración de quién eres tú. Cuéntanos quién eres tú, cómo llegaste hasta acá, cómo estás trabajando, porque sé que estás trabajando estos temas, sé que estás metido en la educación, sé que trabajas con todo el tema de ayudar a los estudiantes a conectarse. O sea, toda esta información de cómo llegamos hasta el Marco de hoy en día, cuéntanos esa historia. Bueno, arranca esto, creo yo, con una experiencia muy sensible que tuve en 9º grado en el Liceo Cervantes, de estos retiros que hacían. Y bueno, hubo definitivamente una experiencia muy, muy, muy poderosa que tuve cuando estaba en 9º grado, eso. Creo que fue como en los 90. Y bueno, ahí puedo decir que recibí un llamado, sentí como las ganas de poder dedicar mi vida a acompañar procesos de complejidad. Hoy día pues puedo utilizar un lenguaje más técnico. Simplemente quería convertirme en un buen ser humano que pudiera acompañar a seres humanos en sus crisis. Básicamente así, Okay. así lo sentí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fue una experiencia de un retiro y pues sentí el deseo, el llamado de hacerme sacerdote en ese momento. Okay. Claramente eso se materializó más cuando estaba ya en el 93, en el grado. Y bueno, en ese momento dije, bueno, vamos a apostarle a este tema, siendo pues un estudiante que intentaron expulsar unas 3 veces más o menos del colegio. De diablo ángel. Sí, mi mamá decía, esto es una falta de respeto, mijo, o sea, no juegues con esto. Claro, mis amigos que me conocían Con el decían, sacerdocio. oye, pero tú, ¿por qué tienes que meterte en esto para pasar el año? O sea, ya te puedes imaginar todo lo que puede surgir. Oh, claro. Entonces, no, yo quiero hacer esto, Marco, pero tú eres el loco del grupo, o sea, sí, pero no sé, quiero pues, ser radical en la apuesta de crecer y acompañar espiritualmente a otras personas. Más que espiritualmente, en ese momento mi vínculo era más hacia un compromiso social. Era realmente una radicalidad que todavía me acompaña. Es decir, no se ha ido. Es decir, creo que uno puede acompañar a seres humanos que han perdido su camino, su norte, han roto de hecho las rutas, los mapas y están perdidos o están pasando por crisis. Y eso pues a mí me llamaba particularmente la atención. No sé cómo era Alcaparras, no sé si tengo... ahí yo tengo ¿a ti te gusta? Bueno, a mí me fascina eso, entonces hubo aceitunas, entonces era algo complejo, pero ¿sabes? Da una paz en mi corazón berraca cada vez que podía estar ahí. Y hay algo que ahora que tú me preguntas, cada vez que uno se escucha, se da cuenta de dónde inicia, ¿no? Mucho de esas experiencias, esa paz... la fui desarrollando desde entonces con la capacidad de poder acompañar pero no cargarme, que eso es una de las cosas particulares que me dicen, ¿cómo no te cargas? Pues yo estuve hace reciente como para venir para acá en un proyecto nacional estos 4 años con el Ministerio de Cultura acompañando diversas regiones en el país con el tema de arte, música y procesos, y bueno, era un psicólogo. Era era el psicólogo, digamos, del equipo de emergencias del UPTC, cuando ocurrían situaciones complejas como suicidios, fallecimientos, pues me mandaban para ir a hacer todo pues
el escenario. Bueno, eso arranca en noveno, ¿no? Más Pero en tu vida pasó algo, ¿sí? en tu vida pasó algo que te rompió a ti, donde tú rompiste tu propio mapa para poder inclinarte a hacer eso. Muy buena pregunta. Sí, yo venía con una historia, digamos, de una familia, de unos viejos muy queridos, muy presentes, pero al mismo tiempo yo venía pasando por unas crisis agudas en silencio, ¿sí me explico? Que cuando volví, porque yo volví a este colegio como coordinador académico en el 2006 y 2007, cuando me invita Edison, que era el sacerdote rector en ese momento, compañero de hecho de curso, gran amigo y hermano de la vida. Yo descubro estando caminando, volviendo a andar en esos pasillos, los dolores que cargaba por experiencias significativas, traumáticas y complejas, que rompieron un poco la idea de ser feliz y de merecimiento. Y eso pues me acompañó en silencio por mucho tiempo. Claramente por eso era el rebelde, el loco, el desordenado, el de verdad, como decían algunos amigos, tú no tienes un grupo de arcángeles porque tú has hecho tantas locuras que tú estás vivo para cumplir un propósito. De hecho, cuando yo nazco averiado, ¿no? Yo nazco con una obstrucción intestinal, me hacen colostomía, mejor dicho. Y eso me implica que mi papá en ese momento venda una de sus fincas y arranca un viaje desesperado por todo el mundo para buscar a alguien que me operara, porque aquí en Colombia apenas están empezando a operar de obstrucción intestinal. ¿Ok? Y eso es un signo que me acompañó. Estoy lleno de cicatrices por 8 operaciones más o menos que me hicieron. Wow. Del mes y medio nacido al año y medio me hicieron 6 operaciones. Wow. Fuerte. Mi mamá, viviendo en un hotel enfrente, entiendo en Chicago, que fue que me operaron, y ella estuvo el tiempo en la clínica viéndome, no, que otra operación, a los 2 meses, no, que otra operación. Entiendo que fue una cosa traumática, muy traumática para mi vieja. Y obviamente eso implica que me sobreprotejan, ¿no? Este pelado estuvo casi del otro lado. Pero mi mamá me recordaba algo muy hermoso. Me decía, tú no tienes que sentir vergüenza jamás por las cicatrices que tienes. Y eso fue algo que me repitió mucho. Y hoy día esa frase se aplica, tú sabes, se muta en muchas experiencias, en la relación, en los inicios de las empresas, en las deslealtades, en las embarradas, en todo lo que tú quieras. Siempre hay cicatrices y es mejor que las cicatrices te recuerden cuántas veces has sobrevivido, ¿no? Y eso fue algo que me marcó, al punto que crecí con una confianza absoluta sobre mi cuerpo, mi raya, no tenía ningún lío cuando como niños íbamos a la playa, a la piscina. Y eso arranca allí una experiencia desde esa herida, ¿no? de corporal, pero de otras que ocurrieron, aprender a sanarlas y aprender a buscar con quién sanarlas es clave. Yo pasé por muchos escenarios, pero encontrar de pronto en ese día, en noveno, que había una presencia espiritual muy poderosa que sentí, que me acompaña desde ese momento, aunque 1000 veces he intentado alejarme. Pero hay una gracia especial que gracias también a mi madre la pido y la he recibido como para poderme acompañar en los momentos de alta complejidad. Como estamos hablando de... Primero, bueno, tú pasas por este evento traumático, a pesar de que no te acuerdas mucho. ¿Por qué no te acuerdas? No, tengo memorias desde los 3 y medio, 4 años. Si no te acuerdas de lo que hacía, pero sí. Pues después me rompí la clavícula 2 veces. O sea, sí, fue otra. Tú fuiste un rebelde. Sí. Fuiste un rebelde durante mucho tiempo. Como me dijo un profesor. Irreverente durante mucho tiempo. Seguramente, si empezamos a escarbar, vamos a encontrar que dentro de nacer con una condición y entrar en eso afectó definitivamente de alguna manera u otra, más las heridas que fueron creciendo contigo. Claro. en tu casa. Llegas a noveno, a noveno, te vas para Minca, pues seguro fue en Minca. Sí, Minca, claro. Fue en Minca, aquí en Colombia, donde hacía nuestro retiro. Bueno, yo también soy cervantino. Sí. Y ahí tuviste como una revelación, por decirlo así, de esa energía que algunos llaman el Espíritu Santo. Sí, exactamente. No, yo hoy le llamo Espíritu Santo, sin duda. Okay. Me conecto con él. El Espíritu Santo, a mí el tema de los títulos no... Sí. Tú puedes llamarle Arcángel Miguel, puedes como llamarle quieras.
Es cómo el te que conectas. sea. Pero la energía está. Yo creo Está. firmemente en que sí funciona así. Recibes esta energía o la sientes, más que recibirla, la sientes y ahí empieza un camino de, ok, esta irreverencia, vamos a empezar a filtrarla. Sí, comienza una búsqueda. Ok. Comienza una búsqueda. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Para qué estudio esto? ¿Para qué leo esto? ¿Con qué lo conecto? Y qué me apasiona, en qué soy bueno. ¿Qué haría sin que me paguen? Después ya cuando uno crece, ¿cómo hago para que me paguen? Sí, esto no puede durar toda la vida así. Pero era una vaina muy bonita porque después de mucho tiempo de búsqueda acompañando muchos procesos de personas, de grupos comunitarios, pues, Pero estudiaste sacerdocio. me fui a un proceso de sacerdocio que arrancó el 11 de febrero, sábado, 10 de la mañana, en Facatativá, Cundinamarca, un día después de mi cumpleaños, 10 de febrero. Ok. 18 años recién cumplidos. Y arranca un proceso hermosísimo. Nos fuimos Edison, José, Lozano, Lucho Barragán, el pelirrojo. Y nada, fue una Varios locura. estudiantes, varios Éramos estudiantes. del mismo curso. Eran del mismo curso. Éramos del mismo curso. Fue una vaina. Pero eso es ilógico. No, una vaina. Nunca Porque en la vida yo en Cervantes nunca vi grupos así de... No. De ese grupo no había uno, que recuerdo Rocha, si mal no estaba, que falleció. Entonces estaba mucho más pelado, pero cuando yo estaba como en séptimo, oíamos de él, que era un cervantino que había egresado y por un accidente falleció. Era el que teníamos como en referencia. Pero también estaba Juan Lucas González, que se había ido antes de ese colegio, de un año antes, 2 años antes. Entonces había como un movimiento porque ahí estaba Bocha, ¿no? No sé si te acuerdas de él, que era, para mí todavía, él de hecho cumplió hace como menos de un mes, creo. Y es un ser humano que yo guardo pues, una recordación muy significativa de lo que era un líder realmente espiritual dentro de procesos comunitarios. Entonces, la experiencia que con él se diseñaba, pues para mí, tocó y ahí arranca mi proceso de formación. Voy claramente en el camino de esa búsqueda, me encuentro que yo no estaba siguiendo a Jesús. Okay. Estaba buscando una oportunidad de servir y dedicarme a servir. Y en el momento me encuentro con él, me reconcilio con él, con esta experiencia de fe, con Jesús, pero me encuentro que él es mucho más grande que eso. ¿Sí me explico? Y decido muy a conciencia, en medio de todas las presiones, y haciendo novicio, decidir hasta aquí llego. ¿Novicio Fue un 13 de abril. ¿Cuántos años son de 96? ¿El noviciado un año. Es un año. O sea, un año, creo que son como 13 meses, 11, 12 meses más o menos. Pero yo estuve desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Sí, estuve como 5 meses más o menos. ¿Cuántos años tenías ahí? 20 años por ahí. Okay. Yo duré 2 años y medio más o menos en la comunidad. ¿Y celibato en ese proceso? Sí, total. ¿Y cómo? O sea, yo siempre me pregunto porque yo jamás en la vida, nunca sería padre. Pero creo que una de las razones por las cuales no sería padre es porque dentro de la humanidad disfruto el placer. Absolutamente. El placer sexual es una de las cosas por las que yo le digo a mi esposa, yo creo que yo vine aquí, yo creo que no trascendí en este proceso porque la sexualidad es algo que hace parte de la vida. Hace parte de la vida, total. Y siempre me he preguntado, no joda, yo no me imagino siendo padre viviendo esos 2 No, yo tampoco me lo imaginaba, por eso también me retiré. Sí, no, o sea, yo aquí no voy a quedarme aquí. No, además que por un tema de coherencia, por todo un tema de respeto, pues ¿para qué te metes en un lado donde no vas a vivirlo intensamente? Dije, no voy, pero no me interesa. Busqué orientación, ayuda, nada. Además que yo, dentro de las vacaciones, había llegado Milena Pardo, una gran amiga todavía mía, me había dicho, vente que vamos me gradúo, quiero que vayas. Y yo, ¿y qué? Tú estás, no sé, con una pareja así, pero tengo una amiga. Y yo, no me metas en este bacalao, yo estoy en otro rollo y ya me imagino tu amiga, dije yo, en esa juventud, para que estés sola un día al grado. O sea, no, déjame, yo te acompaño solo. No, o sea, de verdad quiero ir para yo irme cuando quiera. Caso tal, me insistió. Nada, y ahí conocí a Melissa y quedé loco. Yo creo que si ella escucha esto se va a dar cuenta que ¿A tu ella esposa? No, mi esposa Angélica, añísimos después.
fue cuando yo estaba... Fue tú. Un ser humano que me atravesó el alma. O sea, Meli en su momento fue una luz que me dijo, man, la vida es mucho más grande, ¿sí me explico? Y puedes, digamos, explorarla y descubrir qué quieres. Ella fue una luz muy bacana porque llegó un momento que dije, yo quiero servir, quiero seguir en este escenario, pero también vi por los trabajos comunitarios que hacíamos que había una parte como de catequesis que a mí no es que me cuadrara mucho. Ese tema de ir a decir cómo eran las cosas para dar un marco de fe, yo pues fui desde pero autoritario. Sí, desde un como punto de de vista ausencia. Yo lo experimentaba así. No digo que la fe te lleva a eso en ningún momento, sino que en ese momento no tenía las herramientas, no sé, y más otros elementos muy propios. Decidí tomar distancia. Esta persona pues llegó, me abrió muchas emociones y también por coherencia, y no por ella, sino por coherencia decidí retirarme, básicamente. Y dije, no, hasta aquí. Y ahí llamé a mi hermana que vive en Bogotá, ven por mí, ¿cómo así? Ven por mí ya. Fue con su esposo, con Juan, y recuerdo con Juanpi que estaba chiquito. Y nada, fui y arrancar de nuevo. Volver fue complejo, ¿no? Porque estaba totalmente deshabituado. Estaba en una vida de oración, en una vida de lectura, que no la tenía en el ritmo que lo tenía. Ya venía estudiando filosofía. Entonces ya estaba disfrutando, pero de una manera, lo que no había disfrutado en el colegio de estudiar. ¿Sí me explico? Estaba descubriendo una ventana en la lectura, en la literatura, en la filosofía, en los debates, en los argumentos, en los mismos textos filosóficos, teológicos. Veía, era fascinante y ponerme a escribir y descubrí que había algo en el poder de la escritura que me estaba llamando, y pues inspirado por San Agustín, que escribía pues tanto, pues, se me dio a mí abrir un cuaderno que todavía conservo, en donde comenzaba a escribir las cosas que se me quedaran de lo que iba aprendiendo, o sea, de quien escuchaba, quien leía, y se comenzaron como, sí, a escribir unas frases, ¿no? Eso tiene un nombre, ahorita se me escapa literariamente, y comencé a escribir 1, 2, 3 frases cuando de repente vi ese libro 5 materias lleno, y dije, esto está raro, y comencé con otro, y llegué acá, ya después seguí con el elemento leyendo psicología y cargaba en mi mochila, que siempre cargo como una libreta, amigas de mi combo de estudio de psicología, que después lo que decidí estudiar, Chechi, Paula, recuerdo que Paula me regaló un cuaderno que todavía conservo, Alba, Judith y Yolima, que era mi combo de estudio, las 5 Juanas, como le llamaba mi papá, que esa época era la novela, vivía escribiendo en servilletas, en lo que fuera, o sea, necesitaba escribir. Y había algo poderoso allí en eso. Entonces, no sabía que se estaba formando, después lo descubrí. Pero yo salgo de ahí, me regreso, pues llegué en una época de crisis muy fuerte en mi familia, muy, muy fuerte. De hecho, llegué y yo dije, bueno, trabajaré y mientras pueda voy buscando mientras trabajo. Pero en el camino encontré otro signo bien importante, una persona, Libardo Mejía, que recuerdo que era de los dueños de Darling, ¿te acuerdas? De los zapatos que compraban nuestras mamás. Okay. Darling. Y lo fui a buscar trabajo, él me dice, tú no puedes trabajar, pues sí vas a trabajar en diciembre, pero tú tienes que estudiar. ¿Cuánto es que vale tu carrera? No, 847.500 pesos, una cosa así. Bueno, sacó 900.000 pesos, coge, ve, paga todo, ahí tienes. Y dice, pues no entiendo. Y yo, no. Tú tienes que ir a estudiar. Tienes que ir a estudiar. Tú no puedes... Había por lo que te he oído, económica en tu casa. Sí, una crisis brutal. Económica. Sí. Okay. Pues me comenzaron a decir la rolla porque cuando yo me fui las cosas estuvieron súper bien. Llegué yo a los 2 años y medio y decía, ay, ¿tú qué? Vuelve a irte. Sí, con la suave. Pero bien, después entendí mucho de lo que pasaba con mi viejo en esa época. Un genio, ¿no? Que pues nació en otra época y era muy incomprendido y pues bueno... Pasó por unas crisis muy fuertes y eso me llevó a, matricularme y después de ahí comenzaron a pasar, yo te lo puedo decir, una serie de milagros que no era para que tú pudieras estudiar el siguiente semestre, ni el siguiente. Y bueno, eso fue ocurriendo en el transcurso hasta 10º grado, cuando termino yo ya de ser becado en 10º grado por mi proceso y había hecho una tesis sobre la relación, sobre el vínculo. Justamente, sobre Martin Buber y Víctor Frankl. Y estudié la importancia del vínculo, era algo que me apasionaba. Y comencé a escribir, justamente con mi compañera en ese momento, Valerie. Y
Y el rector, recuerdo que se apasionó mucho por el tema y gracias también a una relación que había ahí con Valerie y él, de que se conocían, como que leyó el manuscrito inicial y dijo, yo me le mido a ser el director de tesis de ustedes. Y Ferro fue quien nos acompañó de una manera de verdad admirable, como lo hizo en la lectura, en el proceso. Y pues bueno, salió la tesis y de ahí salí yo egresado como psicólogo, pero con un hambre perraquísimo por lo social todavía. Muy, muy, muy amplio, pero con la necesidad de estudiar, de hacer un énfasis muy fuerte en la parte educativa, porque me sentía que lo social era muy similar a la parte de experiencia espiritual que yo tuve, claro, y faltaba algo, y claro, faltaban herramientas. Entonces comencé a estudiar todo el enfoque de acompañamiento educativo. Pausa rápida. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Es gratis, toma 2 segundos y te asegura no perderte ningún episodio. Y si sientes que este contenido es para ti, compártelo con alguien que también lo necesite, porque este camino es mucho mejor acompañado. Y también te aconsejo que hagas clic en la campanita de notificaciones. Ahora sí, continuamos. Y ahí, Cuando hablamos de acompañamiento educativo para ir adentrándonos en el tema, tú estudias psicología, eres psicólogo, ¿verdad? ¿Con alguna especificación, alguna rama específica? Psicólogo social. Psicólogo social. Social. Listo. Vienes de ser padre no, de estudiar teología. De estudiar teología. un poco de filosofía y estar teología 1 año y un par de meses allá en el seminario, me imagino. Terminas tu carrera. Sigues conectado con todo el tema social, o sea, desde el corazón, de decir, bueno, como yo ayudo a la gente desde tu perspectiva, porque el tema de ayudar es muy singular. O sea, Sí, cada claro. ser humano aporta desde sus capacidades, de lo que Dios le ha entregado, las herramientas que tiene. Pero ahí dice, bueno, ¿cómo yo hago y cómo puedo impactar el tema de la pedagogía? Uh-huh. Entonces, pedagogía, cuando tú hablas de pedagogía, estamos hablando específicamente de cómo el sistema educativo de los colegios, ¿verdad? Formal o informal. Aclárame esto. Uh-huh. Cómo el tema de la pedagogía, aterrízalo de una forma en que sea fácil de entender. O sea, ¿qué era lo que estabas estudiando y cómo estabas buscando que impactara? Claro, cuando yo estudio psicología me apasiono fuertemente por enseñar. Entonces me convertí en una base de este combo de las 5 Juanas y de otros compañeros para poder ayudarles en algunos campos, así como ellos también me lo hacían a mí en el campo, todas las cátedras de neurología, neuropsicología, neuropsicobiología, medicina, biología, antropología, anatomía, toda psicofisiología, todas estas cátedras yo me ponía a aprender porque tenían unos vacíos muy grandes. Pero en esos otros ámbitos comenzaba a trabajar. Esa relación entre enseñanza y aprendizaje, que no era de un poder arriba, sino de servir, de saber cómo se aprende, saber qué tipo de herramientas tienes tú o puedes darle al otro para que el otro incorpore un conocimiento, una reflexión y pueda tomar una posición crítica frente a eso, desarrollar una habilidad, se convirtió como muy en silencio en algo muy apasionante para mí. Eso me convirtió pues desde que estaba en tercer semestre pues en monitor iba siendo monitor de muchos profesores y bueno, me daba como una herramienta, pero lo hacía era por gusto, no sabía que había algo ahí como muy gusto. Eso tiene que ver, después ya cuando entro en octavo semestre y veo psicología educativa, que era el énfasis, quedé apasionado, porque son las herramientas que te permiten darle al otro para que el otro gane su propia autonomía y su independencia. Eso me pareció fascinante. O sea, la educación al servicio del otro y del proyecto del otro. Y eso me pareció... Pero eso rompe todos los esquemas. Es una poesía. Pero eso rompe todos los esquemas de lo que es el sistema. Pues, pero es que el sistema ya está roto desde 1956. Brunner cambió la lógica del sistema educativo cuando rompió el un poquito de eso. Háblanos un poquito de eso. Ponnos en contexto. Brunner hace un estudio de percepción, como muchos han hecho, de la Segunda Guerra Mundial, y lo hace de la Primera Guerra Mundial, lo hace de la Guerra Civil, y se da cuenta que los medios de comunicación pues tienen un fuerte factor de manipulación en la manera como se toman las decisiones, ¿ok? A través de
las radiodifusoras, como se le nominaba y se le nomina pues técnicamente, pues comenzaban a hacerle creer a los seres humanos de entonces, a través de las guerras, que la situación del país o de una situación dependía de una cosa o de la otra. Ellos entendieron perfectamente cómo funcionaba, cuando digo ellos, pues los que tienen el poder, y a través de los estudios que comienza a hacer Brunner, comienza a darse cuenta que la percepción es supremamente fundamental, pero cómo ayudar a los seres humanos a que la percepción no esté vedada, ¿sí me explico? Por nadie, sino que aprendan a construirla con su propia experiencia. Y eso pues es muy propio de un aprendizaje no solamente crítico, sino sociocrítico. Es decir, tú me puedes dar podemos leer a Hamlet y tú tener una postura interpretativa de la obra, como podemos leer 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, podemos leer, bueno, La llama doble de Octavio Paz, no sé, lo que tú quieras, y podemos tener lecturas críticas del texto, históricas, pero hay una lectura sociocrítica, es decir, que representa este texto en mi contexto particular, que haga que yo pueda tomar una postura y cómo puedo revisarla en una referencia para yo poder tomar una posición. Entonces, él cuando hace todos los avances, él logra... nosotros hablamos, seguramente has oído y han oído muchos este concepto de aprendizaje significativo, ¿no? Pero resulta que el aprendizaje significativo es de Ausubel, David Ausubel. Y Brunner, una llavecita del man, trabajó con él y él después siguió hacia un tema de aprendizaje por descubrimiento. De que Brunner es el que le logra decir al establishment norteamericano de la época, y así no se educa. O sea, tenemos que romper, o sea, la inteligencia no está en las matemáticas solamente allí. Tenemos dos paradigmas, un conocimiento paradigmático y un conocimiento narrativo. Un pensamiento paradigmático, perdón, un pensamiento narrativo. Estos dos pensamientos están entrelazados a través del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Y el loco comienza a demostrar a través de investigaciones de desarrollo humano y demás que nuestra inteligencia no está reducida a la capacidad de retención, que no tiene nada que ver el tema del resultado de unas pruebas, saber que perfectamente ya Binet había, de unas pruebas, perdón, de un CI, de un coeficiente intelectual, que había algo más, y él comienza a explorar y comienza a darse cuenta que ya Piaget y Vygotsky habían dado aportes muy claros sobre la naturaleza y la importancia del pensamiento y del lenguaje. Piaget trabaja el pensamiento, Vygotsky trabaja el lenguaje, pero tú puedes pensar sin lenguaje, y el lenguaje es suficiente en sí mismo. ¿Qué hace cuando entra un lenguaje? ¿Qué hace cuando nuestros hijos aprenden educación sexual, que es uno de los temas bien reprimidos en nuestro sistema, por ejemplo? Pues tienen conciencia de su cuerpo. O sea, el lenguaje hace que piensen, y por tanto que reflexionen, y por tanto que se posicionen, y por tanto que tomen posiciones críticas frente al mundo distintas. Por tanto, por eso, si tú controlas el lenguaje, controlas el pensamiento. Y si el pensamiento no tiene, digamos, un contenido, es bueno como esas empanadas que uno abre por allá en algunas zonas para no comprometernos y están como huecas. ¿Sí me explico? Oye, pero esto tiene 2 pedacitos de arroz. O sea, ¿qué haces tú si tu pensamiento tiene lenguaje? Entonces, a partir de esas herramientas, es que eso, para mí hablarlo es una pasión. O sea, es cómo tú puedes transformar una experiencia educativa y elevarla a un nivel donde los procesos, tanto básicos como cognitivos superiores, pues puedan encontrar un espacio en donde puedan potenciar todo lo que te permite encontrar sentido en la vida, en goce, bienestar. Y eso tiene que ver con un cambio de estructura. Eso lo cambia Brunner, y después de allí es cuando nosotros oímos inteligencia múltiple de Gardner y una cantidad de cambios en los que se vino la educación de entonces. Cuando tú dices, o sea, ya desde entonces, que te doy una fecha, 1956, está escrita todo lo que tenemos que saber para transformar la educación. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado, no? ¿Y cuál es mi labor? Mi labor sigue siendo, creyendo, pues que pues seguiré enamorado, amando y como un terco, hablando de estos temas, porque es importante que la gente conozca que no es la ausencia de herramientas, sino la ocultación de ellas, que es importante develarlas, es importante saber dónde están. Hoy día, en un desarrollo pues potencial mucho mayor a lo que en 1956 existió. Estamos hablando de pues, que la neurociencia ha avanzado en los últimos 5 años lo que los 30 años anteriores no había avanzado. Eso es grande para lo que viene. Y entonces ya entender la neurociencia como una conexión espiritual también del ser humano en términos de propósitos, eso cambia la vuelta. O sea, estamos en un escenario hermosísimo, capaz de poder transformar. Por ejemplo, en las escuelas,
pues ya es hora, como lo he dicho en los escritos que he hecho a través de Substack y otros documentos y otros escritos que estoy por publicar, pues que aquí la educación ya no la salva, no es quien conozca qué hacer, sino la valentía de los directivos de estas instituciones. Es la valentía lo que necesitamos. Pero aquí una cosa, porque hay varios, hay muchos conceptos que se están nombrando acá y vamos a darle un poco de estructura. Claro. Brunner él es psicólogo, me imagino. Psicólogo educativo. Psicólogo Sí. educativo. Y él estudia todas estas cosas y va al sistema, Sí, claro. al establishment, como tú lo dijiste, va al sistema y le dice, mira chicos, ustedes están equivocados. Sí, esto está mal. Ustedes están haciendo las cosas mal. Pero el sistema es el sistema. Sí, claro. El sistema está diseñado para controlar la mente, está diseñado para que vivamos en miedo, está diseñado para que la narrativa favorezca a unos cuantos. O sea, Sí, claro. entonces, en ese orden de ideas, no hubieron cambios. O sea, el sistema no se modificó. Y se sigue heredando hasta el punto de donde estamos ahora. Sí, claro. Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, varones, y ahora que mi hijo menor va a entrar, bueno, mi hijo mayor vive en Estados Unidos, la madre súper estructurada, ella lo metió en un sistema educativo que tiene sus cosas positivas, pero sigue siendo el sistema. Pero con el hijo chiquito, que tengo más incidencia sobre las decisiones que afectan su nivel educativo, la educación que él tiene, ahí he explorado como que el sistema educativo per se para mí está roto. Está roto. ¿Cómo yo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? No. ¿Dónde encuentro un refugio? Es lo que porque de hecho en algún momento evalué meterlo en el Cervantes, que es el colegio en el que tú y yo salimos. Pero vi que era parte del mismo sistema. Y bueno, ahí encontré unos par de opciones, pero sí me parece muy importante, sobre todo porque en el trabajo que nosotros estamos, exploramos la conciencia, exploramos lo que sucede cuando tú entras dentro de un sistema y cómo eso afecta tu vida de forma positiva o negativa. Entonces, entender esto que tú estás aplicando es muy importante, porque Claro. sobre todo los que somos padres, tenemos una gran labor en casa, porque el sistema es muy difícil que tú y yo lo cambiemos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer cosas para que de alguna forma bueno, tú más, que tú estás metido en ese cuento, pero las personas que están detrás, y ahí creo que le pegaste al perro, como dice un amigo mío, y es, ahí, ya los que están detrás del sistema o los que están detrás de las instituciones, ya ellos saben que está mal. Sí, sí, sí. Y saben qué se debe hacer. Pero no lo hacen. Algunos. Ya hay una movilidad muy importante en varios colegios, tanto públicos como privados, que yo acompaño desde hace años. Y sí notas diferencias. Ok. Y eso es importante porque si hay esperanza. Si hay maestros que, por mucho que el sistema los empleaba, no vendían su alma. Y eso es hermoso, ver a maestros, a maestras y a directivos, de hecho, educando a los directivos. ¿Ok? Y decir, vamos a lograr esto, ¿usted quiere estos resultados? Hay otras maneras, hay otras formas. Además que, si lo quieres ver, pues tienen encima los ojos de la neurociencia. O sea, tú qué vas a hacer, por ejemplo, en primera infancia, que por cierto, esta política como el 2012, ya hoy día merece una actualización, pero está muy actualizada en los referentes para los cuales se escribió. ¿Cuáles son los principios de aprendizaje? ¿Cuáles son esos factores rectores? Cuando hablamos de la lúdica, del arte, de la literatura y de la progresión de medios, son 4 factores estructurantes fundamentales que están demostrados por neurociencia, pero que hoy día hay muchos más argumentos, pero que debieran ser, por cierto, los 4 estructurantes para primaria, para secundaria, para doctorado, postdoctorado, técnico, tecnológico, lo que tú quieras. Repítelo otra vez. Literatura, arte, juego y exploración de medios. La vida es un juego, brother. Si tú sabes jugar las normas del juego, sabes que tienes que aprender. Hay cosas que son complejas aprenderlas, ¿no? Pero después de que tú sabes cómo interpretarlas, tú puedes tener una influencia sobre lo que ocurra en ellas. Entonces, el sistema educativo, desde autores como Paulo Freire, desde Latinoamérica, pues, te dan unas pautas hermosas. Leer a Freire como papá, te lo resugiero. Te doy un plan de lectura que sea apasionante. No tienen que tener
¿cuál conocimiento de psicología? No, simplemente es un conocimiento puesto. Por ejemplo, él tiene un texto que se llama Pedagogía de los Sueños Posibles. Y él te dice, hey, hay que recuperar la capacidad de soñar de los niños. ¿Dónde está la capacidad de soñar? ¿Por qué no soñar? Él te dice, hay cosas tan crueles que ocurren en nuestros territorios, injusticias que tú sabes que no las vas a cambiar, pero sabes cómo creas conciencia en ellos, crítica, que era lo que él quería con el sistema educativo. Háblales de eso y diles que no es justo que pase. No te calles. Entonces, el tipo va dando unas pautas desde Latinoamérica absolutamente hermosas. Imagínate que pase algo difícil en tu hogar, o le pasó algo, o vio algo que no debió haber visto, independientemente de lo que sea, un maltrato en un recreo, tu hijo. Pues hablar de eso es importante. ¿Sí? Y cuando tú pones la palabra, volvemos al tema, tú permites que eso circule, ¿sí? Y que no se quede como esa agua estancada. Y por tanto, eso hace una afectación. El tema de estos autores, pues nada, nos da la oportunidad de decir sí podemos cambiar las cosas. Y ya te digo, pues por temas de privacidad, no puedo mencionar colegios, pero estoy acompañando colegios públicos, privados, estoy haciendo una movilidad hacia lo público porque estaba un poco distante del tema después de haber estado muy metido por muchos años acompañando casi la mayoría de colegios en el distrito, en el departamento, pero también fuera de la ciudad, sí, en otras ciudades, por proyectos nacionales en los que he estado metido, de hecho con Edison también, y fue una experiencia supremamente importante darnos cuenta que hay colegios en veredas, en regiones, en ciudades, en urbes. En todos lados vas a encontrar colegios que quieren convertirse y se están convirtiendo cada vez más en espacios seguros. Eso a mí, como papá, como educador, me da una esperanza. ¿Que falta? Sí, falta lo que tú quieras, pero bueno, ya hay una conciencia mucho más integrada de que las escuelas tienen que dejar de escolarizar y, como decía Tillich en el 72, comenzar de nuevo a educar, es decir, a crear conciencia, a saber que estamos en un mundo en donde todos cabemos, en donde tenemos que conservar lo mejor posible los recursos, tenemos que cuidarlos, pero que podemos cooperarnos y que es de esa cooperación que los proyectos de vida personal pueden brillar. Cuando ¿sí? tú hablas de escuelas seguras, amplíanos un poquito más. Claro. Yo diseñé un programa que se llama Escuelas que Acompañan. ¿Okay? Dentro de ese contexto comencé a darme cuenta que había una cantidad de indicadores que los maestros tenían que cumplir. Los maestros tienen hoy día una presión muy fuerte porque el sistema ahora metió desde el 94, casi cuando fue la modificación de la ley, o 96, mal no estoy, ahora todo un tema de calidad, la búsqueda de la calidad. Yo no sé si fue a partir más o menos del 2000 que aparece fuertemente el modelo FQM, Santillana, todos estos modelos que buscan llevar al colegio y considerarlos como una empresa, como una industria capaz de producir. Esto que critica seguramente lo han oído Ken Robinson, que le da supremamente duro al tema de los colegios como fábricas, ¿no? Entonces, esa crítica nos lleva muy bien al punto de decir hay que frenar esto para poder convertir a volver, digamos, el escenario a un espacio educativo positivo. Ese proceso, ese tránsito en el que todavía estamos, pero que ya cada vez todo el mundo lo sabe a través de textos o de películas que seguramente se han visto como Educación Prohibida, que están abiertas o en Netflix o en YouTube, o sea, ahí los pueden ver. Ya está develado claramente que el sistema tiene una cantidad de trampas muy, muy, muy brutales, sobre todo porque apagan los sueños, la creatividad y una cantidad de cosas. Aquí lo clave es poder darnos cuenta que estas escuelas que acompañan, como digamos la propuesta que lidero, es un espacio con el que comenzamos a ver que todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que tener un bienestar común. Entonces, ya los maestros, ¿ok? En el sistema anterior que hacen, pues le echan la culpa a los papás. ¿El colegio quién le echa las culpas? Pues a los papás o a los maestros. ¿Okay? Los estudiantes, pues nada, están en la mitad aburridos porque ni papá ni maestro se ponen de acuerdo. Y ahí se arma como una papa caliente toda ridícula y el punto es cómo podemos construir conocimiento. Es distinto cómo podemos enseñar o cómo podemos aprender. Ya la vuelta es distinta. ¿Y si construimos conocimiento juntos? Y si esto que está sucediendo entre nosotros, claramente tú estás aprendiendo, yo estoy reaprendiendo muchas cosas aquí simultáneamente,
que mañana se decantarán y posteriormente, ¿por qué no convertimos los espacios en espacios de aprendizaje vivos, en donde alguien pueda disfrutar desde su canal, desde su interés, cómo conectarse con ese proceso? Seguramente en tu clase estaría el Kino, ¿no? El que, hey, no le haga la evaluación escrita, déjelo dibujar, que el man va a tener una capacidad de representación gráfica brutal de eso que está hablando, y cuando lo explique no vamos a poderlo ver, vamos a necesitar que lo explique. Y asimismo, desde las artes consideramos que este espacio es fundamental de retomar. Estamos en eso. Entonces, por eso te digo, hay escuelas que están comenzando a dar vida al arte, vida a la educación emocional, a entender las emociones. Fíjate que cuando comienza el estudio de las emociones comienzan 6 emociones, después 18. Después de un estudio, no recuerdo bien el nombre de Plutby, creo que es, aparecen 118. Y hoy un estudio de Vizquerra aparecen 340 emociones. 340 emociones. Mira qué sientes, trata de evocar, si yo te digo rabia, decepción, ira, enojo. Dame otra similar. Vamos a meter una costeña, empute, que la puedes sentir distinta. Puedes decir que todas se sienten muy similar, pero son distintas. Si no le das el nombre correcto a esa emoción, tu amígdala no se va a desinflamar y por tanto vas a estar bloqueado. Y en consecuencia vas a quedarte pensando en la herida, en el otro y en todo lo que estamos cargando día a día en nuestra mochila, haciendo de nuestra vida algo tan pesado, brother, que tú terminas no disfrutando el día y esperando que el día pase para tener un día mejor. Y eso es lo que hablamos de conciencia dentro de la educación. Hoy, aprender necesita del error. Por eso esa palabra de no le llamemos fracaso, oportunidad de aprendizaje, no es fracaso. Llámale, dale el nombre. O sea, nómbralo. O sea, hay que equivocarse. Tenemos que equivocarnos. La vamos a embarrar. ¿Y qué? ¿Qué pasó? No, el lápiz rojo. Uno de los textos que escribí hace como 2 meses fue sobre rompamos los lápices rojos, hablando un poco sobre qué es esta vaina todavía. ¿Cómo es que tú vas a sentirte intimidado frente a algo que es tu pasión? ¿Sí me explico? Feliz, ansioso, que es una energía vital para aprender, pero bloqueado no, yo quiero aprender. Quiero aprender a vivir la vida. ¿Tú qué tienes que aprender? Cómo ser papá, cómo ser pareja. En la misma vida íntima de tu pareja, que tú me contabas que es un espacio muy hermoso para ti del carajo. En la vida económica. O sea, ¿qué tenemos que aprender? O sea, la vida... Ahí es cuando viene este tema y se vincula a escuelas que acompañan, habla de escuelas seguras, porque convierten la escuela y la familia en un espacio en donde los niños y los jóvenes, los padres, puedan saber que pueden decir cómo se sienten. Porque el incremento, si te has dado cuenta, del 2013 para acá es abrupto en temas de ideaciones suicidas, depresiones, suicidios. Tenemos unas crisis en Barranquilla muy ocultas, pero ya algunos colegios valientes, berracos, que ellos saben a quiénes me refiero, que he podido estar con ellos acompañando procesos desde la intimidad. Gracias, de verdad aprovecho este espacio para decirles gracias porque están haciendo algo que los jóvenes sé que lo están agradeciendo y les va a servir mucho, que es hablar del tema, es poder hablar del tema y decir en qué nos estamos equivocando, cómo lo podemos hacer mejor. Y esa es la vida. Creo que de eso trata un poco, de traer a las escuelas a un lugar donde podamos hablar lo que nos falta y también quitar la cantidad de cosas que sobran. ¿Sí me explico? Que no dan sentido. Pero no porque un contenido esté mal puesto, sino porque no le han hecho la pregunta de para qué ese contenido. Porque la química es fundamental. Yo me dedico hoy día complementariamente a la cocina, amo la cocina. Y por eso tengo este primer tatuaje de acá. Pero es química pura lo que ocurre ahí. Pero ¿para qué tú estudias? Sí. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Eso lo tenemos que construir en un lenguaje mucho más abierto. Pero nosotros en todo esto que tú estás hablando, conectando con lo que inicialmente, con lo que arrancamos, el hecho de tú tener una escuela segura, donde estamos buscando todos estos beneficios que estás nombrando tú, cuando los niños o los jóvenes que entran a estas escuelas crecen con padres que son violentos, donde hay abuso, donde son los peores padres del mundo, y voy a hacer la acotación entre comillas, porque en este camino se aprende una cosa, es que los padres te tocaron porque te tocaron, y tienen un rol muy importante,
Y esto, de hecho, la persona con la que estábamos hablando antes que tú vinieras, estábamos hablando del dolor. Estamos hablando de cómo utilizar el dolor, no el sufrimiento. Muy claro. El dolor, Sí, dolor. que muchas veces es causado, cantidad de veces es causado por los padres, pero que ese dolor de esos padres que nos causan los padres son grandes maestrías que nos ayudan a nosotros a convertirnos en lo que somos. Y que si tenemos la habilidad de analizar eso y de verlo y de entenderlo y de integrarlo, es una gran maestría que nos ayuda. Claro. Ahora, siendo que tú estás metido en esta misión, porque tú realmente lo que tú haces es una misión de vida, por eso te apasiona tanto, porque estás muy alineado con tu dharma, con tu propósito, por eso hay mucha energía vital, como tú lo nombraste ahorita. Pero para estos jóvenes que sufren o que se sienten que tienen esos padres horribles o ese abuso o los peores padres que dicen, no joda, estos manes ojalá se murieran. Sí. ¿Cómo Me lo han dicho. ¿Cómo tú o el trabajo que ustedes hacen impacta esto? ¿Cómo tú resignificas? Tú me comentaste que estudiabas el tema del vínculo, de cómo trabajar los vínculos. Los vínculos son con las relaciones que tú tienes. Vínculo claro. con el dinero, vínculo con tu cuerpo, o vínculo con... Pero cómo tú desde ese punto de vista, de esa cosmovisión que tienes, que es muy particular, teniendo en cuenta lo que has vivido, ¿cómo ayudan a estos jóvenes o a estos niños que precisamente por enfrentarse a estos escenarios es que vemos esos suicidios, claro, es que vemos todas estas situaciones que son negativas y que queremos cambiar? Hay que activar dos cosas fundamentales que en los seres humanos, no solamente niños, niñas, jóvenes, adultos, están rotas. Y si siguen rotas, pues nada, saco roto, echas la harina y pues se va por un lado, por ese hueco. Y tiene que ver con el reconocimiento, que implica la validación y la reparación. Si yo a ti te pido una plata prestada, no te la pago, pues rompo un vínculo. Y ahora pídele, llama la plata, otra cosa, ¿no? Si tú esperabas de mi cuidado, primera infancia, segunda infancia, nuestros niños, ¿no? En esta primera etapa, su fuente principal de amor son sus padres. Y si no están, porque o son indulgentes, y eso significa que nunca quisieron tenerlos y les tocó tenerlos, y el castigo que le dan es que les toca vivir con ellos, pero demostrándoles que no los quieren. ¿Te puedes imaginar lo que es esa tortura? Yo la acompaño en mis procesos de acompañamiento familiar, escolar, y te lo puedo decir, las historias de ellos, aunque transito por ellas y las puedo soltar por un proceso también espiritual de acompañamiento, mientras que pasan son dolorosas. ¿Sí me explico? Y las siento en la conexión que tengo, y me emergen lágrimas en los momentos que las suelto, porque digo, no, esto no es válido, no te tengo que haber pasado. O sea, no es sano, es decir, no. Pero también hay permisivos, hay sobreprotectores y autoritarios. O sea, cada uno deja una marca. De todos, como el democrático, que es el ideal, el que siempre estamos hacia allá, ¿no? Pero que no lo logramos siempre, pero que es una luz importante. Cuando logramos, vemos los cambios, vemos cómo es esto, pero cada uno aporta en medio de algo que es, de hecho, una ponencia que voy a dar ahorita para la Agustina Norte en Bogotá en 3 días, 2 días. Estoy construyendo un material hermosísimo que ya después lo sacaré a través de mi página, y tiene que ver cómo acompañamos los hábitos de estudio, pero desde una perspectiva consciente. O sea, cómo les enseñamos a aprender con sentido. Esto marca una pauta, digamos, distinta. Y aquí viene entonces el desafío de poder conectar. En tu pregunta, yo te reconozco, te valido lo que sientes. Quiero acompañarte en que haya una reparación, entonces yo puedo volver con la plata y pagártela. Listo. Pero los intereses, te los pago. Listo. Amigos, no.
gracias, hiciste lo que tenías que hacer, pero falta algo. Y yo me embarré. No me voy a justificar. Te manipulé, te usé, no hice. O sea, tú estás esperando una verdad. Pero no para abrazarnos ni para ser amigos, sino, ok. Pero ese espacio, repara, ahora mira en la externalidad. Pero ahora la pregunta que tú haces va, ¿cómo se logra en el chico o el joven o el papá que está siendo violento y que lo tengo enfrente y que tengo que darle herramientas de conciencia para que, no de conocimiento ni de información, para que él pueda hacer el giro? Y es que hay una pregunta importante. Siempre es desde uno que uno hace las cosas. Es decir, ese papá violento está tratando de tapar a través de la violencia también heridas que recibió. Claro. Y esa forma, pues esa máscara que se coloca y que se la coloca encima de otras máscaras, pues refuerza su máscara, pero cuando tú logras verlo, y no te acuerdas de esa película, no recuerdo cómo se llama, la Robin Williams, cuando le dice, no es tu culpa. No es tu culpa. Good Will Hunting. Good Will Hunting, yes, sí. Qué cosa. Sí, pero Sí, que le dice, tú no, la, pero no es tú, tu culpa. pero tú no lo has visto a ellos. Tú te has puesto a ver, o les invito a que la vean. No me los vean, véanse. O sea, que no es tu culpa. ¿Qué quieres decirte a ti tantas veces? No es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa. Podemos hacerlo diferente. Podemos hacerlo diferente. Estoy hablando de acompañamientos en situaciones complejas como abusos sexuales. Es un tema complejo. Ahí hay una oportunidad de entrar porque hay que reconciliarse con esa historia. Y lo que hacemos es odiar esa historia. Y tú lo decías ahorita, me pareció. Sí, tenemos una oportunidad de sanar y de hacer algo distinto con esa herida que nos pasó, pero tenemos que meternos en el reconocimiento de lo que pasó. ¿Sí me explico? Para que integrándolo podamos, más que quedarnos en el pasado, dejar muy claro lo que sucedió, dejar muy claro y comenzar a construir algo. Lo que están buscando muchos jóvenes es reconocimiento. ¿Y sabes cómo lo logramos? A través de nosotros creamos 19 metodologías para hablarte técnicamente de algo muy bonito, que comienza de la casa. ¿Cuántos espacios de conversación tenemos? Entonces nosotros tenemos conversatorios abiertos. Conversar. Y papá, ayer te alcé la voz. Se sintió feo, ¿verdad? Sí, no me gustó, papi. Miércoles, ¿qué puede ser el error? Que ayer vine molesto. Que si supieras cómo es mi trabajo, no, a mí no me importa un carajo que tu trabajo, papá. Es que yo te alcé la voz porque es que tú me miraste feo. No. Entonces, eso no es pedir disculpas. Eso no es reparar. Eso es, mejor dicho, el pelado te va a decir, y dame otro correazo mejor, Mike. Pero hables mierda. No hables mierda. Cógela. Ya. No te crees. Pero sí, sabes que la embarré. No te justifiques, es lo que quiero decir. Reconoce frente al otro su valor, pero reconoce también tu error. ¿Ok? No hagas promesas que no vas a cumplir. Pero tienes que hacer un compromiso, ¿ok? Y a partir de ahí comienza un proceso de resignificación. Ahora, volviendo a lo anterior, ¿qué pasa? Yo tengo que acompañar a que este sujeto, esta persona, se comience a instaurar un diálogo interno diferente. Cuando se logra instaurar un diálogo interno diferente, tú comienzas a crear un vínculo con las narrativas sociales y las narrativas internas de las historias que se están contando, eso que te pasó a ti. Es que eso que te pasó a ti, yo sé si eso lo hablaste ahorita, como contabas con la persona que estuvo antes, ya te pasó, ya no es lo mismo hoy. Sí, claro. Pero si te lo cuentas, ¿cómo te lo cuentas? ¿Quién te lo cuenta? Bajo la resonancia de quién te lo cuenta, bajo el eco. ¿Quién es el que está remembrando la historia? ¿Y de qué manera y cuál es un lío? No, es que vamos a hablarla. En los procesos de acompañamiento que hago con los pelados del Atlántico, donde soy orgullosamente maestro, he pasado por casi la mayoría de las universidades públicas, pero esa invitación que me hicieron en el Atlántico me tiene feliz. Estoy en una situación hermosa de pelados, berracos, también con situaciones muy complejas de acompañamiento y hay momentos en donde nuestros espacios, no clases, se convierten en eso. Estamos siempre en círculo, por ejemplo, y sentados a hablar cómo esto tiene que ver con la vida. Y en algún momento de esos procesos hay reflexiones crudas que hay que hacerlas y les digo, es que no, papá y mamá no va a cambiar nunca. Me dicen, entonces no puede ser tan duro. Estamos hablando desde la experiencia de acompañamiento, pero no va a cambiar. Él no te va a dar el beso ni te va a pedir perdón. No puedes esperar eso. Porque entonces te vas a quedar anclada ahí en tu niña, en tu niño,
o en tu preadolescente. Esperando. Y lo bonito que yo te quiero decir hoy es que tú eres un berraco, yo les digo. Esto me mueve porque, hijo, yo he desarrollado un amor por mis estudiantes porque he aprendido a amarme a través de ellos. Hijo, yo cada vez que espacio que estoy, este semestre tuve 7 cursos, de los cuales un curso tenía 2 del mismo y otro tenía 3. Pero eran distintas las experiencias. Era experimentar algo diferente. Eso es entrar en un proceso educativo. Y ellos eran protagonistas, yo no. Pero no les dabas, no eran clases. Sí, no, ya yo no puedo dar clases. No son clases. No, yo escribo guías pedagógicas para que ellos aprendan, ya que tienen dificultades algunos de ellos en leer. Entonces los pongo a que me lean, porque yo escribo cuentos, poesía. Entonces mi pluma, después de todos estos años, pues fluyó una narrativa más hacia el pensamiento narrativo que paradigmático. Entonces yo te puedo escribir de ciencia de una manera como echándote un cuento, ¿sí me explico? Entonces eso los comencé a trabajar desde hace 5 años por ahí. Este año es donde han salido y a partir de ahí son conversatorios. Es correcto, esa es la palabra que y el espacio es ¿para qué? Para para pensar, para sanar y para crear. Permito siempre decirlo, están simultáneamente, pero siempre me gusta pensar, sanar y crear. Ahora, Marco, una pregunta, porque quiero aclarar esto porque me parece muy interesante lo que estás diciendo. El sistema este sistema que tú estás promoviendo o que estás estructurando es para trabajar en colegios, universidades, en primera familias, en primera educación, en la primera infancia, sí, primera, segunda, tercera infancia, que es la preadolescencia, adolescencia, y de hecho con la universidad en programas de bienestar, obviamente por ya la dinámica propia del adulto joven que se desarrolla en estos contextos que son problemáticas de otro nivel. Cada uno tiene su crisis. Claro. Cada uno tiene sus procesos. Lo importante es sobre qué procesos trabajamos para no ir. Y este sistema es tuyo. Este sistema es tuyo. Es una metodología que está co-creado con alguien más. Este sistema de base ha sido creado por mí desde que comencé en el 2006 a trabajar con este gran llamado con Edison, a trabajar con el Cervantes. Y obviamente he tenido aliados importantes en algunas co-construcciones que he hecho. Pero metodológicamente, digamos, soy el constructor de base en todo el evento. Sin embargo, hay aliados que fueron estudiantes míos, hoy día son maestros y asociados como Marina, como Marta Benítez, a través de Cuidalab, que los tienes que conocer, son una maravilla. Eso, o sea, surgió en el mejor momento. Ellos son nuevos, salieron de todos sus escenarios laborales y se unieron a crear esto. Y estamos reuniéndonos, yo desde lo que estoy haciendo, para darle al mundo un conjunto de herramientas que son necesarias. Pero sí, son sistemas de acompañamiento que se dan de manera variada, de acuerdo al contexto. Pueden ser formal, informal. Pero todo dentro del espacio del colegio. O sea, lo formal o lo informal o lo social, no. Es que la estructura formal es un colegio. Es decir, sistema educativo. Desde un preescolar hasta instituto técnico, superior, colegio, lo que sea. Estamos trabajando también a nivel informal. Es decir, que son sistemas que no dependen de una estructura educativa y puede ser una familia que nos convoque. Como también estructuras a nivel, o una empresa que a través de la responsabilidad social nos llama y nos dice, hey, el plan de formación me encantaría verlo. Por ejemplo, ahorita con un colegio ya tenemos ya casi listo por definir el proceso de acompañamiento, fíjate, no para los docentes como docentes, sino para los docentes como empleados del colegio. Una propuesta bellísima, es muy distinta a lo que se ha visto, un tema empresarial, pero también nos llaman de fundaciones o de organismos sociales. Nosotros estamos en proceso, ya te pondremos al tanto de movilizar experiencias educativas sociales, ¿okay? Que no están en un marco de formalidad de una institución, sino son experiencias comunitarias. Estuvimos liderando en pandemia a través de una universidad, pero era, digamos, la metodología que habíamos diseñado, un equipo de trabajo en 12 barrios. El tema justamente que tú tocas, violencia intrafamiliar, pero a través de arte, de exploración, de círculos de diálogo, de centros de escucha. Son otras herramientas, ¿sí ves? No es la clase. Entonces son conversatorios, son centros de escucha, son espacios de catarsis, son espacios de arte. Te puedes imaginar, por ejemplo, ahí está un artista muy berraco que es Kremer Obregón, que nos ha acompañado a varios de estos, y él es un gran artista y él
te enseña a hacer autorretrato. No importa el monecongo que hagas, pero lo que vas a hacer lo vas a amar, porque tienes una capacidad de acompañar y tú a través del arte conectas cosas Qué bacano. que no las vas a hacer a través solamente. Claramente estás trabajando todo. Por eso hablamos que es educación integral. Quienes prometen esa vaina no la cumplen. ¿Sí me explico? Educación integral es siempre saber que vas a estar en deuda con ese sujeto y ese grupo de pelados y de peladitos y de niños que tienes enfrente tienen que decirte cómo los vas a educar. Si tú no les haces la pregunta, no vas a darle. No vas a darle. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos mañana? Por eso vienen propuestas como Rayo Emilia y otras más que tienen unos asuntos interesantes porque parten de las necesidades de los niños. Pero bueno, eso es otro rollo, pero es nada. Pero aclárame una cosa, porque a mí me gusta estar claro con las vainas. En los colegios está la educación tradicional, que eso está migrando para que cambie. Sí, claro. Y tú no tienes nada que ver con eso. No. Vamos a, o sea, espérate un momentito para que me aclares esta duda que tengo. Tú, liderando esto, lo que has hecho es, entiendes claro el sistema, de hecho has sido parte del sistema porque has trabajado en colegios, entonces te has sumergido, has estudiado, estudiaste psicología, eres psicólogo, claro. Te metiste en todo este tema de entender estos sistemas. Bueno, o sea, tú has estado y desde muy pequeño, desde 9º grado, o sea, toda la historia que hemos venido transitando contigo. Has estado en estos procesos de servir, de ayudar, de entender la psicología, de entender el cerebro humano, de entender. Pero yo lo que estoy leyendo es que Marco llegó a un momento donde casó ciencia con servicio. Uh-huh. Eso es lo que estoy leyendo. Uh-huh. Donde dijo, bueno, yo tengo este llamado espiritual que sentí a mis 14 años, pero tengo que darle un contexto técnico. Entonces empiezas a estudiar, te vuelves un letrado en todo este tema. Sin duda alguna, pues eres una persona que tiene esta capacidad de citar, de estructurar, de crear, o sea, tu pensamiento es súper ágil. Creas un sistema que básicamente se introduce, es lo que estoy viendo, ¿ok? Uh-huh. Se introduce en diferentes niveles educativos donde ya tú has establecido y tenido claro de que las herramientas actuales, a pesar de que están migrando a tratar de ser mejor las vainas, siguen siendo estancadas en el sistema. Sí, claro, porque están dentro del mismo sistema. Exactamente. En la caja. Están en la caja y entonces pues, están haciendo unos esfuerzos por salirse de la caja. Pero están en la caja todavía. Sí, algunos sí. Entonces, la propuesta de Marco y de aquellos colaboradores que se han venido adheriendo al proceso es, ok, tú estás en tu cajita, Colegio X, pero déjame yo te presento una propuesta donde a través de una pedagogía diferente, uh-huh, de unos espacios diferentes, nosotros vamos a poder trabajar temas de conciencia, uh-huh, pero desde un punto de vista técnico, uh-huh, integrativo de la humanidad, donde el tema de la conciencia se estudia, pero desde la lúdica. uh-huh. Desde la experiencia, desde la vida. Desde la experiencia. De la libertad, de la creatividad, de la conexión con el talento. O sea, exactamente, Uh-huh, pero es lúdica, es una cosa donde... porque cuando nosotros hablamos de hablar de conciencia y meternos en todo este tema místico, que no es el tema contigo, esto implica otras cosas, esto implica otra conversación. Pero lo que yo estoy recibiendo de la información tuya es que tú estás haciendo lo mismo, pero muy aterrizado a la humanidad, muy aterrizado a lo que tú estás viendo como, bueno, estos peladitos tienen una serie de problemáticas, no solamente los peladitos, los jóvenes, los viejos. Sí. Los viejos, uno dice viejos aquí, gente adulta. Cariño, sí, los viejos. Los viejos, los adultos, nosotros en este caso estaríamos clasificados como viejos, lo cuales no somos adultos. Pero también tú has entendido esto, entonces, bueno, ¿cómo yo creo un sistema donde puedo aumentar el nivel de conciencia de cada uno de estos personajes? No es lo mismo hablar con un niño en su primera infancia que hablar con un joven que un adulto. Entonces tiene que crear sistemas que pueden ser el mismo, pero adaptados a cada uno de los personajes. Uh-huh. Pero al final tú es como, ok, yo introduzco acá, introduzco aquí y introduzco acá estos talleres, uh-huh, pero al final dentro de un marco muy técnico, porque lo veo que es muy técnico, o sea, mucho de metodologías técnicas, de estructuras, pero al final lo que estás buscando, y corrígeme si estoy equivocado, es
aumentar los niveles de conciencia. Y liberar las almas, punto. O sea, la estructura para mí no es el fin. Pero he dado cuenta que cuando tú mueves la ficha indicada dentro del mismo sistema, se liberan puertas que son necesarias liberar. Mis maestros disfrutan las experiencias, jóvenes comienzan a descubrir sus talentos, papás, mamás comienzan a articularse. Ya personas, por ejemplo, que llegaban a ver el hijo que estaban separadas, comienzan a sentarse juntos para darle un momento de tranquilidad. O sea, nosotros estamos trabajando claramente sobre un impacto que llegue a la transformación. Esto obviamente en otro escenario donde yo trabajo como poeta y demás, pues se trabaja de una manera distinta a esa estructura. Pero, ¿cómo te lo digo? Para mí muy buena lectura que hiciste, tenemos que recuperar, y esto son palabras no mías, sino de Freire, las escuelas. Él algún día dijo, ya con las escuelas no hay nada que hacer. Tenemos que ir a las comunidades a dar espacios de comunicación abierta porque no se puede. Ya finalizando su vida como el 96, el tipo dijo una frase que me encantó. No, voy a retraerme. Vamos a volver a las escuelas, vamos a recuperarlas. Porque es que son escenarios de vida, no son los únicos. Pero tenemos que volver a recuperarlos. Porque si esta etapa que arranca para algunos, y lo digo con conciencia, lastimosamente de los 2 añitos de parvulario, cuando debieran entrar después, para que estén más en su casa, en sus primeras etapas. Pero bueno, algunas condiciones que no se pueden juzgar están, otros por simplemente movilización comercial y no tener el pelado en la casa, o lo que sea, o trabajo, o lo que fuera. Arranca, pues, ¿cuántos años estamos ahí zampados? O sea, nosotros estuvimos desde 6 años, ¿te acuerdas? Yo desde los 4, 5. No, sí, más o menos, pero bueno, estás ahí. Toda la vida. Toda la vida. No, que 10 años, 12, 13 años estás ahí. Sí, claro. Entonces, ¿y ya para qué pensar? Si sales de ahí sin saber pensar, tienes el lenguaje y no sabes cómo te afecta eso el pensamiento. O sea, no sé, con temas tan polémicos como hablar de conceptos políticos, económicos, hoy día, nada más tú ves cómo dañan el concepto para evitar que la gente piense sobre ellos. Entonces, o sea, no me importa sobre quién te posiciones, simplemente háblame con argumentos. O encuentras jóvenes hoy día que te pueden decir, yo tuve una experiencia este año que me dijo una, profe, no sé qué va a hacer usted, pero yo no sé leer bien, no me gusta leer, y la verdad, usted es el maestro, encárguese que yo aprenda. Y yo dije, no, vamos a organizar esto de mejor manera. También coméntame cuál es el fastidio que tienes, cómo llegaste acá, qué quieres lograr con tu vida, independientemente que quieras ser bailarina, estés metida aquí estudiando educación infantil. Vamos a hablar de temas que estén detrás de la pregunta técnica. A mí no me importa que no aprendas conmigo, o que no quieras aprender, o que te vaya mal. A mí me importas tú. Claro, es que y yo tengo todas las herramientas, bueno, no todas, tengo muchas herramientas, me faltan siempre, pero estamos hablando que hay un conjunto de herramientas, por eso sí hay, es que lo técnico también hay, lo técnico o la tecné, si nos vamos a todo, es arte. Y por tanto Totalmente. Hay un espíritu ahí. Entonces, si tú tienes un destornillador, no sé, de esos, de paleta o de estría, no, pero hay otras cositas, hay otras formas. Tienes que buscar el que es para no joderla, no mondar la tuerca, o sea, para ponerla ahí, que es el tornillo chévere, Totalmente. que es el pelado. Entonces, ese dominio técnico está en lo espiritual, en lo social, en lo emocional, en lo pedagógico. Es muy bonito. Entonces, es simplemente tener un conjunto de herramientas para poder saber si tienes las indicadas. Si no, espérate ahí. Voy a Home Center, al Oasis, yo no sé, a la tienda que tenga cerca, a la ferretería, para comprar porque no tengo la que es. Porque me importa. Yo no puedo, tú, de estería, abrirte con una llave, con una paleta, pero te puedo fregar. Te jodo todo. Y esa estrategia es la que deben tener y debemos tener los maestros, y nosotros estamos, digamos, creando esa conciencia. Entonces te damos herramientas no para que tú fanes, sino simplemente para que la pases más bacano. Porque UNESCO lo dijo hace muchos años, si el maestro recupera el goce de estar ahí con los estudiantes, esta vaina se nos va para otro nivel. Entonces, una de las cosas que recuerdo que Edison una vez me puso, obviamente, y yo no voy a estar, estoy de viaje, encárgate de la cita con las editoriales. Si esta vaina hizo una vez se va a totear de la risa, se va a acordar cuando de repente llega y Marco, ¿qué les dijiste a las editoriales? Yo, no, tú me dijiste que yo tenía libertad. Entonces yo los cité. Marco, no te quieren. Todos me dijeron que no te quieren en la reunión más, que por favor ese irrespeto no lo vuelva a cometer. ¿Qué fue lo que dijiste? Yo, es sencillo, les dije, oye, ven acá, ¿ustedes por qué no hacen algo
¿por qué no trabajan sobre el talento de nosotros? Yo tengo maestros aquí con los cuales podemos escribir libros y podemos de pronto sacar libros. Por ejemplo, ¿te acuerdas de este maestro de dibujo técnico? Bueno, ese dibujo, ya hay 2, 3 maestros, unámoslo, no sé, vamos a crear empresas creativas. Pero esta vaina está vendiendo libros que no sirven para nada. Claro, yo les di una vaciada, les saqué esto no forma nada, esto se queda libre de la evaluación. Yo tenía evaluación de textos que aprendí a hacer como científico. Miren la evaluación de sus textos. Claro, yo me sentía, bueno, tengo la autoridad como coordinador y mi respuesta, claro, casi. Él era un aliado, que todavía lo es, y él se reía después conmigo. Dios mío, Marco, estas reuniones no se manejan así, pero me encanta lo que les dijiste, porque es un aliado de la vida. Pero al final te cuenta que hace una editorial en un colegio. ¿Qué hace? O sea, si tú quieres hacer algo diferente, hazlo bien. Entonces, trabaja sobre el material de talento humano, crea los libros. ¿Te imaginas tú, no sé, como maestro de biología, sacando tus textos con una máquina espectacular, tus libros de trabajo y que se vendan, que dé el carajo, vengan las regalías para ti que tú las mereces? Pero repite la pasa. No. O sea, si la técnica se convierte en tecnocracia, ya es otro rollo. ¿Qué es eso? O sea, y ya eso obviamente no te va a enseñar a pensar. Entonces, eso es. Creo que la lectura que has hecho es muy, y te la agradezco, porque siempre que a uno lo leen, o uno se lee, o lo que fuera, en este caso, me siento identificado. Sí, es entrar dentro del sistema, pero con unas técnicas que apoyan el arte, abren el espíritu, abren la conciencia y quieren recuperar el espíritu creativo. No sé, esto es un poquito riesgoso decirlo, pero creo que se entenderá. Después vemos si lo reeditamos o no. Pero es hackear la fuente de base. Es que nos toca. Es que hay que hacerlo. Nos toca. Y te digo una cosa, con los rectores que yo he hablado, son seres humanos, muchos de ellos, que conozco cosas divinas. Y ellos mismos, a veces, si no son los dueños del colegio, están como frenados. Sí, eso lo puedo hacer, eso es lo que quiero hacer, pero sí lo podemos hacer, vamos poco a poco. Entonces vamos también con el respeto de los tiempos de ellos, de sus procesos. Y entonces lo que se ha ido implementando son, además de eso, son ya experiencias de integración en las familias, experiencias formativas muy diferentes, experiencias de acompañamiento, mentorías. Y hay algo que se ha hecho muy bonito, que son ir cambiando un poco la lógica. ¿Te acuerdas de las convivencias? No, ya esas convivencias son espacios de caracterización emocional que brindan reportes a todos los papás de lo que pasó con los niños. No con tu niño se protege. Y si pasó algo con tu niño o con mi hija Victoria, no, de sobre Victoria nadie habla. Eso queda un reporte interno, privado, al rector, a la directiva, al plan de orientación, para que ellos hagan algo con los sucesos. Pero la caracterización del grupo logramos, después de acompañar a un colegio muy particular, 3 años. Este año entregamos una cosa espectacular, que eran informes muy robustos para los papás, con herramientas, inclusive plan de películas, de documentales, de cosas para ver. Es una cosa robusta, interesantísima. Otros para los maestros, otros para el colegio, otros para el plan de orientación. Son 4 entes diferentes. Sí. Porque si el colegio no cambia de cultura, entonces fue muy bacano, porque eso es lo que hacemos junto con otras experiencias que ya son de integraciones familiares. Y bueno, aquí en Barranquilla están pasando cosas chéveres y se amplía también el espacio, los espacios. Y estamos, digamos, lo puedo decir, con el Centro de Convivencia y Retiro de Nuestra Señora, que es lo que era antes el Convento de la Enseñanza. Ellos abrieron un espacio, brother, pero es una cosa divina que ojalá se sepa que existe. ¿Y por qué? Porque son espacios abiertos, libres para poder hacer retiros, que vamos a promover los pedagógicos, con familias pudiéndose quedar a dormir, con cuartos completamente habilitados para ello, pero para tener experiencias distintas. Entonces, lo bacano es decir, oye, estamos con algunos locos soñando, ¿y por qué no hacemos un retiro familiar, pero con familias divorciadas? Vamos a meternos en un lío. Bacano. Pero vamos porque necesitamos enseñar a los papás. Es cambiar un poquito la vuelta, y esos espacios son necesarios. Lo que yo... Mira, nosotros acá lidiamos con gente que es el resultado de no hacerse cargo de eso en el momento en el que debió hacerse. Claro. Yo crecí en un colegio católico. Uh-huh. No nos cruzamos, tú y yo no nos cruzamos nunca en el colegio, pero estudiamos en el mismo colegio. Para mí fue una represión estudiar en el Cervantes. Sí. Te lo digo sinceramente. Por muchos factores, yo era muy buen estudiante y me echaron en el Padre Santa María, uh-huh, que en paz descanse,
por una estupidez, porque me corté el pelo como no era y en mi rebeldía y en mi represión que tenía, terminé peleando con el que era el prefecto de disciplina. Y sin decir ni una sola mala palabra, pues me rebelé y me echaron. Cuando ese año yo estaba en 10º, iba para 11, ya me había graduado de 10º, siendo el primero o el segundo estudiante del curso. Y mis profesores todos me querían, porque ellos decían, yo sé que este man va a ser de los que va a liderar los procesos del ICFES. En esa época en el colegio había un interés de tener un estudiante que iba a subir la media del colegio. Y a Santa María se le pasó por el forro y me echó. Pero fue de las mejores experiencias de mi vida. Pero yo recuerdo muchas cosas que pasaron en el colegio donde decía, coño, ¿por qué no existe esto? ¿Por qué no existe lo otro? O sea, lo pensaba. Claro. ¿Por qué no existe este grupo de vainas? ¿Por qué todo es como que sí, esto es así? Entendí que era un sistema, me rebelé contra él y me terminaron descabezando como William Wallace en Braveheart. Pero hoy en día que soy padre y mi trabajo consiste en escuchar personas, donde veo que la falta de tener esas herramientas emocionales que tú estás creando y que estás insertando en el sistema de una forma muy inteligente, de una forma muy bonita. Le estamos encontrando la comba al palo. Exacto, le estás encontrando la comba al palo y se la estás metiendo, ok, esto va por aquí, esto va por acá. Al final, creo que cierra el círculo perfecto de todo lo que hablamos desde el inicio, de cuando yo creo mucho en Dios, no desde la perspectiva religiosa, para nada, sino desde la perspectiva de que es una gran energía que está, de la cual todos somos parte y nadie se escapa, todo es Dios para mí. Pero sí hay esos momentos donde uno siente eso, como lo que tú sentiste en el colegio, en 9º, en Minca, y toda esa aventura que se desprendió después de la vida, ¿no? Claro. Después de haber vivido todos estos procesos de dolor que viviste en casa. Y empezaste a encontrar el camino. Hoy tú eres una persona como de 40 y pico, finales de 40, 50 años. Entonces llevas un tiempo ya navegando la vida y entendiendo cómo unir las piezas para al final del día ayudar a las personas. Y es bonito escuchar eso, es bonito entender que desde tu posición y desde tu punto de vista de vida, cuando te quebraste ahorita un poco, cuando hablabas de tus estudiantes, es porque tus estudiantes eres tú. Porque tus estudiantes es una historia tuya, es la historia tuya es contada. Cuando no me acompañaron, cuando no me escucharon, cuando no se dieron cuenta, cuando no se daban cuenta que de tercero de primaria decidí habilitar porque la vida en ese momento de esa época era muy fuerte en la casa y nadie me lo preguntó. Y preferí habilitar porque eran 3 meses de vacaciones, pero era 1 mes y medio habilitando en el colegio. Y aunque me eximían de las habilitaciones, nadie preguntó qué le pasa a este man. Sí, nadie. Entonces tú te vuelves ese observador, te vuelves ese padre para ti. Así es. Padre para ti. Ellos. Padre para ti. Seguir sanando. Padre para ti. Porque tú eres padre de tu propio niño interior. Así es. Y gracias a toda esa experiencia, iniciamos diciendo que los peores padres del mundo, entre comillas, claro, podemos sanar estos vínculos a través de los procesos que se hacen, como lo que tú estás haciendo. Y bueno, yo sé que podríamos seguir hablando mucho tiempo sobre esto porque es una misión, pero quiero rescatar eso. Quiero rescatar el valor de lo que estás haciendo, el valor de tu historia, el valor de lo que en tu curva de la vida has podido integrar, cómo te has podido salvar y a través de salvarte a ti has salvado a tantas personas y estás construyendo sistemas para poder cada vez más ayudar a estos niños o a estos jóvenes a sentirse en paz con su historia. Claro. Porque es que realmente, y eso fue algo que también hablamos antes, tu historia tú no la puedes desprender de ella. No. O sea, no es un foco que se quita y tú lo reemplazas con otro y ya está. Eso no es posible. Pero tu historia es justo la que hace que tú hayas creado todo un sistema, la que hayas creado toda una metodología, la que hace que tú seas irreverente, la que se parquea y le dice al padre del Cervantes
como que, hey, esto es así, así, así. Hay un pedazo así del ego, Sí, claro, pero ese no es el fin. pero ese no es el fin. El fin es como que, hey, estás haciendo las cosas mal por tu egoísmo y por tu falta de entender o de ser doliente del otro, porque claro, tú estás defendiendo tus propios intereses, que son los de tu niño interior, Claro. reflejado en esos 47 alumnos, que no fue que la cagaron porque se metieron en esta película que me contaste, que no es necesario darles los detalles, pero que tú fuiste el abogado de decir, miremos con compasión Claro. todo Coherencia. esto. Al final de cuentas es coherencia. Coherencia, Sí, porque sí. si no estás hablando, estás promulgando algo que no estás aplicando y al Así es. final tu labor como educador es siempre ver al ser humano integral que está enfrente tuyo, que sufre, que ríe, que llora, Es capaz, que tiene es todo, capaz. Todos los seres humanos somos capaces. pero si no Podemos les damos las herramientas, Claro. entonces los incapacitamos. Así es. Y ahí es donde está la labor grande que estás haciendo, que le aplaudo porque me parece espectacular. Me encanta cuando las personas... he tenido chance en este podcast de entrevistar a 2 o 3 personas que están metidos en el tema de la educación y me parece tan bonito de ver a la persona cómo hace todo este esfuerzo y se esmera por ayudar. Sí, claro. Porque al final, también lo dije la vez pasada, no existe un momento más gratificante en la vida de un ser humano que cuando tú te pones al servicio del otro. Y cuando el servicio al otro genera que la otra persona sea la mejor versión de sí misma. Y eso es agustino. Y eso es absolutamente fraterno. Eso o sea, es eso viene de fraterno. nuestra formación. fraterno. Inspirador, muy berraco. Eso es de Dios al final. Claro, al final de cuentas, él lo que hace es inspirarse en un principio espiritual que tiene que ver con el espíritu colectivo. Totalmente. Y es algo hermoso. Lo cito, ¿no? Porque tengo un supremo respeto de cada persona que reviso, leo, me inspira, no es por otra vaina. Pero sí, realmente sí. la base es que no hay manera de vivir si no nos integramos, si no aceptamos al otro. Y el principal recurso que un maestro debe tener es su mirada. Y el compromiso máximo que debe tener como papá, el papá también es la incondicionalidad de su amor. Es decir, yo no te quiero a ti más, hijo, porque saques una nota mayor, no te quiero. No, como le hemos dicho a Victoria, equivócate. Pero sí, de pronto has oído que otros papás no hacen lo mismo, pero bueno, tú escogiste, así se lo decimos a Victoria. Hoy te dijiste algo y yo me conecto mucho. Tú nos escogiste a nosotros. Y algo bonito en tu proceso de evolución estás viviendo. Y nosotros no te vamos a defraudar. Pero también estamos aprendiendo, ¿eh? Así que nos vamos a equivocar, es distinto. Pero aquí estoy. Equivócate. Aquí se puede equivocar. Habla. No quiero hablar, papá. Te respeto los silencios por hasta un tiempo. Después de unos tiempos, unos momentos, ok, ya sé cómo está tu listo, ya respiramos, listo. Dilo, sácalo. Porque aquí se puede hablar. Y creo que eso es lo importante, que aquí se puede hablar. Y eso hace que uno encuentre en las palabras que uno mismo se escucha una reconfirmación de que estamos haciendo las cosas y que estamos en el camino. Así es. De una obra que es mucho más superior a nosotros. Entonces no podemos pretender, como se lo dije a un equipo de formación que acompañé hace años, que lloraba porque no lograban poder cubrir mucho más la meta en una obra social hermosísima que tenían. Yo les dije, ¿y acaso ustedes creen que cuando se vayan de este mundo los niños van a dejar de morir de hambre? No. Preocúpate qué podemos hacer por los que están aquí. Y cómo les puedes enseñar a ellos para que hagan por sus pares y por otros lo mismo. Y no solamente que este niño yo lo alimenté, no. Y él cómo devolvió eso en la vida. Eso es lo que trata un poco esto y es lo que ha estado, creo que mi vida acompañando. Bueno, mi querido, muchas gracias por esta entrevista, por desnudarte en tu proceso. Antes de cerrar, 2 cositas. Primero, sé que hemos hablado de todo el viaje. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría decirle a las personas, a las personas que te están viendo, a esos chicos? O sea, ¿cuál sería como ese pensamiento o eso de cierre? Y segundo, que nos cuentes un poco nos digas dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, o sea, cómo las personas se pueden poner en contacto contigo. Yo diría en principio, ¿sabes? Aún estamos a tiempo. Es algo que descubrí en muchos de los acompañamientos
y la vida, las personas, la familia, las parejas que me buscan para procesos, me lo decían, aún estamos a tiempo. Tú sabes, cada persona que acompaño, cada proceso que acompaño, no se trata de las personas, se trata de mi historia. Descubrí claramente que me buscan porque hay algo que todavía tengo que seguir sanando o aprendiendo. Cuando llegan parejas, yo le digo a Angélica, ay Dios mío, a la flaca, que amo mucho, amo suficiente. Se nos viene una tareita porque si estos vinieron, sé que hay algo. Y entonces pasa algo, comienzo a acompañarlos, y siempre estamos a tiempo de rectificar, de volver a centrarnos, de volver a soñar y de reparar. Estamos a tiempo. Hay muchos papás que, porque esperaron que sus papás lo repararan, creen que el error que causaron en sus hijos tienen que hacer lo mismo. Y ellos están a tiempo de acercarse a su hijo de 40, 50 años que independientemente sigue esperando decirle, hijo, ¿sabes qué? Me la embarré. Solamente quiero decirte esto antes que me vayas. Quiero decírtelo con mi corazón y decírselo. O sea, hablar y comunicarnos es importante. Y creo que siempre lo vamos a estar. Hay herramientas, hay procesos de acompañamiento y creo que vale la pena que nos dejemos ayudar. Porque no estamos solos en esto tampoco. Y yo, pues, en particular he dedicado mi vida a acompañar a procesos y personas y familias y estaré dispuesto. En las redes, pues, estoy en Instagram como de psicólogo, PS, así es la cosa, PSC y .Marco Turbay. Estoy en una nueva web que me abrió un gran amigo que ya la estamos moviendo, que tiene mi nombre en marcoturbay.com.co. Ahí están todos los servicios y el acceso directo que estamos perfilando. Por ahora está el contacto directo en mi WhatsApp, pero ahorita cambiará hacia el de info, pero ahí está. Mi teléfono es 310-354-4931, un teléfono que está abierto y que es hecho para solamente consultas escritas. Y bueno, en las redes, en LinkedIn escribo, estoy como Marco Turbay, y en Substack, que estoy escribiendo pues, con mucha frecuencia, que es una red que les recomiendo mucho, en donde estoy escribiendo series, situaciones. Ahorita voy a lanzar, vamos a crearlo, bueno, eso es otro tema. Estoy como Marco Turbay. Bueno, tú buscas Marco Turbay. ¿Cómo se llama la red? Substack. SUVSTACK. Es una red, te la súper recomiendo, es espectacular. O sea, hay gente solo para escribir. Y entonces viene un lanzamiento dentro de poco que, bueno, a través de una asociación que tengo con una nueva alianza con FAMI, que la CEO es Verónica Caballero, es una berraca porque ha creado, digamos, una idea de cómo acompañarnos a quienes creamos cosas, a crear didácticos, tanto virtuales como físicos, para que llegue a la familia. Entonces creamos dos, uno para mamá y otro para papá, porque son vínculos distintos, acompañando soluciones prácticas de las crisis que están viviendo, que van desde la primera infancia hacia la adultez joven. O sea, con crisis específicas, con espacios de reflexión. Imagínate tú, tengo tal crisis con mi hijo, entonces la idea es que encuentres alguna alternativa que te pueda dar una luz para momentos complejos. Y eso, pues, ahí vienen cosas bonitas. Una de esas cosas es 11 cartas que ya están por publicarse para parejas que no saben hablar. Escribí cartas por ellos para que puedan al menos ser un primer enlace, temas sobre intimidad, sobre el dinero, sobre los 11 grandes problemas, que hay otros más, pero hay 11 que tengo tipificados que acompañan las crisis y que nos cuesta hablar con la pareja, amándola o amándolo. Es decir, la tarea que yo hice de loco me he puesto, escuchando en muchos casos, pues a escribir cartas por ellos para que ellos puedan escoger qué carta puede identificar o adaptarla o al menos impulsarse a tener algunas palabras. A veces nos falta ese recurso y creo que no puede ser una limitante. Así que nada, estamos a tiempo de seguir transformando las escuelas y las escuelas, las fundaciones, las empresas quieren tener una oportunidad, pues tendrá un equipo maravilloso, apasionado, que estamos convencidos que también ellos están a tiempo de seguir creando o de crear, quienes quieran ser más arriesgados, una nueva forma de educar. Bueno, mi querido, muchas gracias. A ti. Nuevamente, Marco. Y nosotros seguimos entre blanco y negro.